Quiero empezar con, a los que son hombres y que jugaron con esto me van a entender, pero los bulldozers son fantásticos. ¿Quién no tuvo un bulldozer de niño? Bueno, yo tuve un bulldozer, pero de hecho yo todavía tengo uno. Tengo uno eléctrico hecho de Lego. Esos sí son. Y me confieso entre ustedes, va a estar grabado, pero ni modo. Dice la Biblia que el que no sea como niño no entrará al reino de los cielos. Yo todavía juego con mi bulldozer. Y el bulldozer es algo fantástico porque cuando uno tiene una estructura o a veces dan ganas con el vecino que le hace malas pasadas a uno, darían ganas de agarrar un bulldozer y pasarle por encima de la casa, pero el cristiano no debe hacer no debe tener esos pensamientos, pero se puede con un aparato de estos, se podría hacer algo así, y el bulldozer está hecho para eso, para que cuando uno tiene una estructura, simplemente pasa con el bulldozer y lo deja todo planito, empuja todo lo que esté de escombro, todo lo que hay enfrente de él, lo hace pedazos. Son máquinas extraordinarias y de hecho un hombre llamado Holt en los 1800 hizo la patente y este aparato lo inventaron aquí en Texas, en San Antonio precisamente. Por ahí en 1909 construyeron el primero. Pero en la antigüedad no tenían eso y hoy vamos a ver un poco de la vida de Abraham a la luz de la arqueología. ¿Qué tiene que ver esto? Esperen un momentito. ¿Les gusta el dibujo de la ciudad ahí? Esta es una ciudad antigua. Y en la antigüedad no tenían bulldozers. Entonces cuando había un cataclismo o que la ciudad era destruida por alguna razón, quedaba ahí todo el escombro y en vez de quitar todo, utilizaban la misma piedra, las mismas rocas y edificaban sobre eso. ¿Y qué pasaba otra vez? Que pasaban los años otra vez, había otro cataclismo, otra inundación, otra guerra y venía para abajo otra vez la ciudad. ¿Y qué hacían? Construir otra vez encima de lo que estaba ahí. Entonces empieza a hacerse como un pastel ahí de niveles, ¿no? Primer nivel de chocolate, segundo nivel de fresa, tercer nivel de crema y encima el ganache y así. Era como empezaban a formarse las estructuras. Había otra vez otro cataclismo y empezaban a construir encima. Y cuando se abandonaba esa estructura, ¿qué sucedía? La maleza empezaba a crecer encima de eso. Y si la dejas, llega un momento en que cubre totalmente la maleza, la estructura. ¿Y hay algún paisano mío de Querétaro por aquí hoy? ¿Nadie? Híjole, quería alguien que me apoyara, pero se extinguieron, ¿verdad? Los queretanos se extinguieron. Bueno, la palabra hebrea para monte o montículo, como le diríamos en nuestro país, cerro, para un cerrito o un montículo, es tel, ¿sí? Por ejemplo, Tel Aviv es el monte de Aviv. Tel es la palabra que utilizan los hebreos para designar un monte. Bueno, donde yo crecí, en Querétaro, crecí en un lugar que era una colina, y se veía un pueblo de enfrente que curiosamente le llamamos el pueblito. Y en ese pueblo que se llama el pueblito, realmente es el municipio de Villa Corregidora, se llama así. Hay un monte y ese monte yo lo veía todos los días desde mi casa porque estaba a una altura suficiente que se alcanzaba a observar todo alrededor. Y enfrente de hecho el cuarto de mis padres daba directamente hacia este montículo. Y algunos decían que era una pirámide. Yo, ¿qué va a ser una pirámide? Ahí lleva años, ¿por qué no la han destapado? Bueno, pues resulta que tenían razón. Era una pirámide. Nada más que yo me vine a vivir acá en el 2000 y ya nunca me tocó verla destapada porque la maleza la había cubierto y jamás la destaparon en el 2001.
pero esto es una pirámide que está enfrente de mi casa, unos 5 o 6 kilómetros, no más. Y la forma en que sucede, de hecho, esta pirámide se construyó como en el 300 antes de Cristo, esta zona arqueológica, y estuvo activa como hasta 1500 después de Cristo, 1800 años casi. Y en la antigüedad esto se le llamaba el Cerro Pelón. Y ahora ya tiene un nombre, ahora le llaman la pirámide del Gran Cue, o también coloquialmente le llaman la pirámide del pueblito, porque es el lugar donde estaba. Y ahí en esta pirámide se dice que floreció al principio una cultura muy interesante. Y no es broma lo que les voy a decir, pero era la cultura de los chupícuaros. No era de chupar, era así se les llamaba, pero estuvo poblado por diferentes culturas, estuvo poblado por teotihuacanos, por toltecas, por chichimecas, por otomíes y finalmente por tarascos. Son los indios que están ahí en Querétaro. Y lo que hacían era darle culto a la madre tierra o a la madre vieja, como ellos le llamaron, una deidad femenina. Y bueno, es interesante que uno crece en estos lugares y jamás se entera, y una vez que regresamos hace poco y la vi, dije, mira, sí era pirámide. Bueno, cuando escarban, hacen una excavación de este tipo, lo que hacen es, tienen un montículo, y si uno se pusiera a analizarlo, si viéramos esto, les decía, como un pastel, lo peor que puede hacer uno es agarrar y revolver el pastel y empezarlo a analizar, sino que uno con cuidado empieza a quitarle capas para ver qué hay adentro. Los arqueólogos hacen sondeos arqueológicos, es decir, hacen un hoyo y lo hacen lo más profundo que puedan, y entonces ahí pueden ver las capas que se han establecido en ese lugar. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que este es el periodo de ocupación más antiguo, obviamente las capas de más abajo, y las de más arriba son las capas de ocupación más recientes. También hacen excavaciones en forma de recuadro, es decir, vamos a quitarle la primer capa al pastel y ver qué otra capa está allá abajo, y estudiemos la primera capa y vemos qué hay ahí. Eso es lo que hacen los arqueólogos, y esa es la técnica que siguen utilizando hoy en día. Y hay muchas formas en que podemos datar o fechar los lugares antiguos. Por ejemplo, una muy común es con cerámica, pedazos de cerámica. Siempre en todos estos lugares se utilizaba ollas de cerámica o ollas de barro y terminaban rompiéndose, yo no sé, pero estos lugares están llenos tenían como que manos de estómago estas personas, ¿verdad? Todo lo que tomaban lo destruían. Y resulta que según pasa el tiempo, la cerámica va cambiando. Es como la escritura, ¿no? ¿Alguien tiene cartas de su abuelita? ¿No? ¿Cómo se ven? Casi todo es manuscrito, muy garigoleado y todo eso, pero ahora ya casi no se usa ese tipo de escritura. Entonces podemos fechar más o menos eso. Por cierto, si queremos fechar manuscritos antiguos de la Biblia, ¿sí?, en griego o en hebreo, también se pueden fechar por ese tipo de escritura. De hecho, eso se llama paleografía. Entonces, estas formas de fechar los lugares antiguos, los lugares arqueológicos, muchas veces se utiliza cerámica. Otra forma y esto sería similar a tener dos autos, ¿no? Ahí tenemos un auto casi de la pelea pasada, y si lo comparamos con este Chevy, sabemos que ese es un Chevy Nova del año 59, ¿sí? No necesitamos la fecha, los que conocen de autos van a saber, y sabemos por medio de la arquitectura del auto, por medio de las formas, de las curvas, más o menos de qué año es. Hay gente que es fanática de los Mustangs y te pueden decir qué Mustang es de qué año y de qué
qué motor tiene, todas las características, y sabemos mucho de eso. Otra forma, por ejemplo, es cuando sabemos que hubo una destrucción en algún lugar, en algún pueblo, y lo podemos fechar. Eso sirve como marco de referencia para otras edades anteriores y posteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sabemos cuándo fue la Segunda Guerra Mundial, o sabemos cuándo cayó la bomba atómica en Hiroshima, y a partir de eso se pueden hacer estimados para adelante y para atrás. Otra forma muy interesante es los troncos de los árboles, que los troncos de los árboles tienen ahí historia. De hecho, por medio, la parte central del tronco del árbol es el primer año de crecimiento y cada uno de los anillos corresponde a aproximadamente un año. Y podemos saber, por ejemplo, cuando un anillo es grueso, sí, mientras más grueso sea, quiere decir que tuvo bastante crecimiento ese año el árbol. Bueno, quiere decir que hubo buena lluvia. Fue un tiempo de lluvia abundante. Y si es muy chiquito, fue una época de sequía. Y de hecho también se puede ver cuando hubo incendios forestales, porque hay marcas de quemaduras dentro del tronco. Bueno, ¿esto de qué nos sirve? Bueno, no tenemos troncos de 2000 o 3000 años. Bueno, hay unos muy antiguos. Pero lo que se puede hacer es, bueno, a lo mejor tienes una ventana como la estructura ahí que tienen marcos de madera y uno puede tomar, por ejemplo, este tronco, un tronco vivo, y hacer un corte y tenemos un tronco aún más antiguo. Entonces se pueden hacer una referencia entre los dos troncos porque las épocas deben corresponder, ¿sí? Si tienes un año seco y este árbol murió un poco después de bueno, vas a tener un periodo en donde se traslapan las épocas. Y esto se llama dendrocronología, por cierto, para los nerds de aquí, dendrocronología. Y esa es la forma en que pueden ver qué tan antigua es una ventana que tiene un pedazo de madera en un lugar. Otras técnicas más modernas, por ejemplo, son con datación de radiocarbono, el carbono 14, ¿lo han escuchado? Bueno, todos los seres vivos absorben carbono 14, que es un tipo de isótopo, es decir, es un elemento en la naturaleza que se va degradando con el tiempo. Y sabemos a qué velocidad se degrada, es una degradación exponencial. Entonces, todos los seres vivos, por medio de la respiración, estamos absorbiendo carbono. Y lo que sucede es que cuando ese ser vivo muere, empieza a perder carbono a una velocidad constante. Y entonces podemos saber con bastante exactitud la edad de ese ser vivo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una pequeña muestra de lo que queremos fechar y con eso se quema y se puede medir la diferencia antes y después del carbono. O si quieren, hay unos métodos aún más interesantes que esto se llama espectrómetro de masa. Entonces eso mide las masas y con eso pueden saber cuánta pérdida ha tenido un cuerpo en cuanto a carbono. Entonces hay muchas cosas. Bueno, ¿a qué vamos con esto? ¿Qué tiene que ver esto con la vida de Abraham? Bueno, les decía que hoy vamos a ver y vamos a terminar la vida de Abraham vista a la luz de la arqueología. Bueno, ¿por qué les di esta introducción? Para que veamos cómo podemos saber qué es lo que pasó en época de Abraham. Y esto ahorita va a tener un poco más de sentido, pero sucede que en tiempos modernos hay mucha gente que niega que Abraham fue una persona histórica. Y muchas veces con esta evidencia arqueológica nos podemos dar cuenta de que lo que la Biblia está hablando tiene sentido cuando lo alumbramos con arqueología de aquel tiempo. ¿Sí? ¿Sí están conmigo?
Entonces, la vez pasada veíamos un poco de la vida de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham rescata a su sobrino Lot? Y después de rescatarlo, tiene este encuentro con Melquisedec. Y después de Melquisedec empezamos ahí a ver, si tienen sus Biblias, en Génesis 15, lo vamos a ver ahorita. Y pasa ahí, eso es donde estamos ahora en la historia, ¿sí? Este es el periodo de historia en el que nos encontramos. Vamos a ver qué dice Génesis 15. ¿Tienen por ahí sus Biblias? Si no, lo tengo aquí en pantalla también. Dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham y dijo: Señor Jehová. Quiero hacer una pausa aquí porque esta palabra Señor Jehová es muy interesante cuando lo vemos, nos alumbra unos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan del pasaje donde dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Uno pensaría que está refiriéndose a hacer énfasis en la palabra Señor. No es lo que está haciendo ahí Jesús. Eso es uno de los pasajes más evidentes acerca de deidad. Y este es uno de los pasajes que nos dan esa pauta. Si uno lo ve esto en el hebreo, está diciendo Adonai, Yahvé, que es la palabra o el tetragramatón, la palabra más sagrada de Dios. Y lo que está haciendo Jesús es tomar estos vocablos y asignárselos a sí mismo. Por eso cuando se traduce en la Septuaginta, que es la traducción de las escrituras hebreas que tenían los apóstoles, a el griego, esto lo traducen como Señor, Señor. Y es lo mismo que utiliza Jesús para hablar de sí mismo, imagínense. Usa las palabras más sagradas que hay para Dios, para referirse a Dios, y dice: no todo el que me hable de esta forma va a entrar en el reino de los cielos. Aparte, Jesús se asigna a sí mismo la capacidad de decidir quién entra y quién no entra al cielo. Y esa es una cualidad exclusiva de Dios. Solo Dios decide quién se salva y quién no. Y eso no solo se está asignando el nombre de Adonai, Yahvé, sino que se está asignando poder de decidir quién va a ser o no. Y estos detallitos a veces se nos van en las traducciones, pero quería hacer una pausa de este pasaje ya que lo estamos viendo. Y Abraham le dice: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Eliezer de Damasco. Diciéndole: bueno, Señor, por lo menos no le echó la culpa a la mujer, ¿no? Que es lo que pasa normalmente. Esta mujer no me da hijos. Bueno, ahora por lo menos fue honesto y le está diciendo: Señor, no me has dado hijo. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino en él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y continúa y le dice: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. Por cierto, algunos estudiosos dicen esto es puro invento, porque Ur de los Caldeos no existía en tiempos de Abraham. Bueno, ya vimos que hubo una transcripción de las escrituras en el siglo 7, 8 antes de Cristo. Esdras, ¿se acuerdan? Y en aquella época de Esdras había como 3 lugares llamados Ur. Entonces, como nota aclaratoria ponen aquí
Ur de los Caldeos, para que la gente en aquel tiempo se diera cuenta de qué Ur estamos hablando. Y dice, y respondió el Señor Jehová, y le dijo, Señor Jehová, ¿en qué conoceré? Otra vez usa Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es decir, ¿cómo sé yo que voy a heredar este lugar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto. Fíjense en la secuencia, tomen nota de la secuencia que está llevando esta conversación, este pacto que Dios está haciendo con él. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Como que buenas y malas noticias ahí, ¿no? Pero este es el pacto que hace Dios con Abraham. Y bueno, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué podemos sacar de este pacto? ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, les decía, vamos a ver esto a la luz de la arqueología moderna. Y en estos pasajes, después de que sucede esto con Melquisedec, suceden 2 cosas. Primero tenemos cuestiones acerca de la descendencia, es decir, la promesa de Dios de bendecir a las naciones, ¿de dónde va a venir? ¿De qué descendencia? ¿Va a venir de la esclava? ¿Va a venir de un hijo? ¿Va a venir del damaseño que era un esclavo en su casa? ¿O va a venir de una promesa divina? Y el pacto, los pactos que hace Abraham con Dios, ¿sí? Muy importante. Ahora, en nuestros tiempos, bueno, ¿cómo, hablando de descendientes, la forma en que en aquel tiempo aseguraban su futuro, ¿sí? Su retiro, por decir algo, era diferente a como lo hacemos hoy, ¿sí? A lo mejor no nos sirven muchas estas cosas, pero acá en Estados Unidos en el siglo XXI tenemos el famoso Social Security, ¿no? A lo mejor ya está uno muy viejito para disfrutar las bendiciones del Social Security cuando nos llegan, y a veces nos llega muy poquito. Pero ahí está, ¿no? Algo es algo. Alguno diría, bueno, tenemos el 401k. Dice, uy, hermano, yo ni le he metido nada a mi 401k. Pero bueno, ahí está, es algo, es algo. Otro diría, bueno, tenemos el Medicare, ¿no? Pero pues tomo tantas medicinas que no me ayuda tampoco. Sí, pero algo es algo, y tenemos planes de retiro y etcétera, etcétera. Aquí en Estados Unidos mucho eso. Pero en aquel tiempo no tenías eso. En el tiempo de Abraham, hace 2000 años antes de Cristo, es decir, hace 4000 años. O sea, tenías lo que te daba el campo y se acabó. Ese era tu fuente de riqueza. ¿Cuántas cabras tienes? ¿Cuántas vacas? ¿Sí? De hecho, en Mozambique, donde fuimos, luego te pueden decir por tu esposa, oye, te doy 20 vacas por tu esposa. Tentación ahí, pero no es cierto. O sea, no me oyó. O sea, no fue nada de tentación, esposa mía. La suegra. La forma en aquel tiempo era con los hijos. O sea, un poco la mentalidad que hay en nuestros países con los granjeros, ¿no? No, pues voy a tener un montón de chamacos para que ellos trabajen en la tierra cuando crezcan, ¿no? Ahí está mi 401. Eso decía mi papá, mire, ustedes son mi 401 acá. Pero esa era la forma, y yo tengo 2 herederas, me las van a quitar a alguien luego eventualmente, pero por eso era importante para ellos tener un hijo varón que se encargara de cuidar las pertenencias, ¿sí? el
el lugar donde vivían y la herencia que iban a recibir y que quedara a perpetuidad, ¿no? Bueno, pues aquí le pasa algo a Abraham como Chabelo. ¿Alguien le tocó ver Chabelo? ¿Sí? Chabelo, ya que pasabas, sí, esto era un show como The Price is Right y cosas así, ¿no? Entonces, ya que te ganabas algo bien bonito, te decían, ¿lo quieres llevar o te lo quieres pasar a la catafixia? Y en la catafixia te puede salir un borrico o te puede salir un equipo de televisión o un auto. Entonces te puede salir algo muy bueno o algo pésimo. Y así estaba con este dilema, ¿no? Ahí está como con Chabelo, Abraham. ¿Quieres llevarte esto? ¿Quieres este heredero o quieres pasar a la catafixia? Bueno, pues estamos en 3 opciones. Primera opción, ¿no? Está Abraham con sus opciones y dice, bueno, el primer opción de descendiente es Eliezer de Damasco. ¿Me lo quedo o paso a la catafixia? La segunda opción era Agar, es decir, un sustituto de su esposa para que le diera una descendencia, que le diera un hijo. Y hombres que estén aquí, déjenme decirle algo. Sustituir a la esposa normalmente no es muy buena idea. ¿Sí? Sustituir a su esposa no es muy buena idea. Y la tercera opción era, bueno, esperar en el Señor. Y aquí Abraham hace algo muy interesante. ¿Saben la ley de Tarzán? ¿Cuál es la ley de Tarzán? La primera y única ley de Tarzán. No sueltes tu liana hasta que tengas bien agarrada la siguiente liana. Y es lo que hace Abraham. Dice, bueno, pues probemos las 3 a ver qué pasa. Sí. Y es un gran error. Pero vamos a analizar estas 3 opciones. Porque ¿qué pasa? Que mucha gente piensa que esto que hizo Abraham no tenía sentido y que fue una persona ficticia, les decía al principio, que no existió. Bueno, cuando vemos esta forma en que se hacían pactos en aquel tiempo, coincide perfectamente con la historia. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque no es la única forma, la ley ya la tenía aquí Abraham, la ley de los 10 mandamientos. No, todavía no tenía eso, pero ya tenemos fórmulas de cómo hacer pactos. ¿Y cómo sabemos cómo se hacían los pactos en el Medio Oriente? Bueno, les presento una evidencia arqueológica que tenemos. Este es el Código Hammurabi. Está en el Museo de Louvre. Cuando mi esposa y yo fuimos ahí lo vimos y es una piedrona como de 8 pies de altura. Y lo que hicieron fue labrar esta piedra con las leyes y tiene 282 leyes. O sea, hubiera sido fácil ser abogado en aquel tiempo, ¿no? 282 leyes y se acabó el problema. Pero esto lo pusieron en el centro de la ciudad para que todo mundo pudiera ir a leer la ley. Y este código de Hammurabi, curiosamente, por ejemplo, 10% de las leyes del código de Hammurabi tienen que ver con niños y con adopción de niños. 10%. Entonces, cuando nos ponemos a ver esto a la luz de lo que hizo Abraham, veamos, por ejemplo, la catafixia número 1 que tenía por ahí Abraham. Bueno, ¿qué opciones tenía? Eliezer de Damasco. Bueno, Eliezer era un esclavo, ¿no? Y estaba considerando a lo mejor dejarle sus pertenencias y designarlo a él como heredero. Bueno, ¿qué dice el Código Hammurabi de esto? Fíjense, la ley 185. Dice, si uno tomó a un niño en adopción como si fuera hijo propio, dándole su nombre y lo crió, no podrá ser reclamado por sus parientes. Es decir, si ya un hijo fue adoptado por una familia B, entonces su familia original ya no puede reclamarlo como hijo. Esto lo tenemos, y por cierto, este código es de 1790, es un poquito posterior a la época de Abraham, pero es la misma época.
Ya había leyes para este tipo de cosas. La catafixia número 2, ¿qué decía acerca de Agar, por ejemplo, de tomar una mujer como sustituto? Era algo que se hacía en aquel tiempo. Por ejemplo, veamos la ley 146 del Código de Hammurabi. Si uno tomó una esposa de primera categoría, piensa en Sara, y ella le dio una esclava a su marido, sí, la esclava, y ella le dio una esclava a su marido Agar, por ejemplo, y si la esclava tuvo hijos, y si luego esta esclava es elevada, es decir, en el aprecio del esposo, a igual categoría que la patrona por haber tenido hijos, entonces su patrona no la venderá, la marcará y tendrá entre sus esclavas. Esa era la ley del Código de Hammurabi. Es decir, que no se le suban los humitos por haber tenido un hijo. Era para tratar de evitar que suplantara la autoridad de la patrona. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya tenemos una ley para lo que está considerando hacer Abraham, y de hecho que es lo que hace. Entonces, es muy interesante, mis hermanos, ver que lo que está haciendo Abraham, casi 2000 años antes de Cristo, es consistente con las costumbres de la época en ese lugar. ¿Qué me dice eso? Me dice que Abraham fue una persona histórica. Porque imagínense hoy en día tratar de inventarnos leyes que se inventaron en Francia en el siglo XVI. ¿Podría uno de repente aquí agarrar y órale, vamos a inventárnoslo? Imposible. ¿Qué otra cuestión tenemos aquí? Bueno, tenemos la cuestión de los pactos. Bueno, ¿cómo se hacían los pactos en aquel tiempo? Bueno, tenemos evidencia también de esto. Pacto, la palabra hebrea es berit, esa es la palabra pacto. Y un pacto es simplemente un contrato entre dos partes, ¿sí? Lo hacemos todo el tiempo cuando compramos una casa, un auto, etcétera, ¿no? Entonces un pacto o una alianza, un convenio o un acuerdo. ¿Cómo se hacían estos convenios, estos pactos? Bueno, tenemos por ejemplo un ejemplo con Abimelech, ¿sí? El rey de Gerar, que hizo un pacto con Abraham. Y tenemos otro ejemplo, por ejemplo, tenemos 2 pactos que hizo Abraham con Dios. Bueno, es interesante que estos pasajes tienen una fórmula. Y les decía, bueno, ¿qué tiene esto de importancia? ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, pues que viendo estas fórmulas de estos pactos, podemos darnos cuenta que lo que está haciendo Abraham era algo histórico, era algo que concuerda perfectamente con la historia de aquel tiempo. Por ejemplo, veamos. Uno podría decir, bueno, pero ¿esto qué tan importante es para lo que estamos viendo hoy, para un estudio de escuela dominical? Bueno, todos nosotros tenemos hijos, muchos de nosotros tenemos hijos aquí, y nuestros hijos van a ir a la universidad, o por lo menos eso es lo que queremos. Y en la universidad van a encontrarse con el profesor que les va a decir, tu Biblia está llena de mitos. Abraham nunca existió. De hecho, van hasta tan lejos como decir Jesús fue un personaje mítico, derivado de otras religiones. Y esto cuando mis hijas me pregunten, y aquí está una de ellas, y me pregunte, papá, ¿cómo sabemos que Abraham realmente existió? Esta es la forma. Poniendo el contexto histórico de lo que ya sabemos en la historia y cotejándolo con lo que viene en la Escritura, lo que viene en la Biblia. Y si no concuerda, es falso. Pero es lo contrario lo que vemos aquí. Vemos que concuerda perfectamente lo que vemos ahí. Y les decía, el renombramiento, por ejemplo, de Ur a Ur de los Caldeos, tenemos una explicación perfectamente razonable por qué sucedió eso. Entonces sigamos, veamos por ejemplo el ejemplo del pacto con Abimelech.
Y tenemos evidencia histórica reciente, fíjense, evidencia histórica reciente que avala lo que estamos viendo en la Escritura. Este es un mapa del Medio Oriente de aquella época. Tenemos la zona de Sumeria, todo esto es Mesopotamia, toda esta zona. Tenemos lo que está en azul verde, el Imperio Babilónico, y tenemos el Imperio Asirio, que es la parte más como verde pasto. Y allá hay dos ciudades interesantes. Está una ciudad que se llama Tel Leilán y hay otra ciudad que se llama Marí. Y en estas ciudades hemos encontrado, Kimosabi, no soy arqueólogo, pero se han encontrado, si andamos arando, dijo la mosca, ¿no? No, se han encontrado muchas tabletas cuneiformes. Por ejemplo, en este lugar, que es el palacio de un rey, que se llamaba Simri-Lim, ¿sí? Yo no le puse el nombre, así se llamaba, pero esto era una biblioteca antigua y tenemos más de 20,000 tabletas cuneiformes, tabletas con conocimiento ahí. ¿Y cómo sabemos que este lugar era una biblioteca y que pertenecía a este rey? Bueno, porque Hammurabi saqueó este lugar, atacó esta ciudad. El mismo que hizo el código Hammurabi atacó esta ciudad y sabemos cuándo lo atacó y por eso sabemos más o menos de cuándo son estas tabletas. Y estas tabletas establecen una fórmula o una receta de cómo hacer contratos. Es como decir, esta es la forma en que los contratos se deben hacer en aquel tiempo. Y la forma en que hacían contratos en aquel tiempo coincide perfectamente con los pactos que hace Abraham. Fíjense en esto. ¿Cuál es la receta de un pacto? Primero, tenemos testigos. Después de los testigos debe haber un juramento. Después del juramento debe haber condiciones. Es decir, si haces esto, yo voy a hacer esto. Si no me cumples, ¿sí? No seas deshonesto, etcétera, etcétera. Y finalmente hay una ceremonia, ¿sí? Acá le diríamos la firma o el apretón de manos o te doy mi palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, tenemos en Génesis 21, júrame por Dios. Sí, ese es el juramento que hace con Abimelech. Júrame por quién? Por Dios. Es decir, Dios es testigo de lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué mayor autoridad que Dios? Y ahí mismo está incluido el juramento. Entonces tenemos ahí los testigos y el juramento. Y hay condiciones también. No obrarás falsamente, no harás esto, si no cumples esto es lo que va a suceder. Pueden leerlo ahí en Génesis 21. Y finalmente tienen una ceremonia. Dice, Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech. Hicieron un intercambio simbólico, ¿sí? para cimentar ese pacto. Pero también hay pactos religiosos, es decir, esto es un pacto que se hacía con Dios. ¿Cómo era el pacto como una divinidad? Y esto les digo, viene en estas tabletas también. Promesa de Dios al humano es la primera parte y después viene una confirmación con una señal. Interesante, ¿no? Pero eso es exactamente lo mismo que pasa con Abraham. Cuando Abraham habla con Dios en Génesis 15, le dice que su descendencia será innumerable. Es una promesa de Dios. Y le dice también que va a heredar la tierra de Canaán. ¿Y cómo confirma Dios este acuerdo o este pacto? Bueno, ¿se acuerdan que cae en sueño y empieza a haber oscuridad ahí? Y Dios hace un milagro y pone por ahí un horno con humo y con una luz ahí alumbrando, con fuego, donde no lo había. Hace Dios un milagro para confirmar esa señal. Y ahí lo pueden ver, Génesis 15, ahí está. Otra forma en que hacían esto, si vemos el pacto de Génesis 17, que otra vez hace una confirmación Dios con Abraham. Y ¿se acuerdan que al principio Abraham se escribe de esta forma? ¿Sí? Abraham. ¿Sí? Se escribe así. ¿Qué quiere decir Abraham? ¿Cómo? Padre.
padre de uno o padre, ¿no? Pero después le cambia el nombre, dice, tú vas a ser Abraham. Abraham, como dirían ellos. ¿Qué quiere decir Abraham? Padre de naciones o padre de muchos. Ahí está la canción de niños, ¿no? El padre Abraham tuvo muchos... ¿Cómo dice? ¿Cómo va? Ahí está. Y yo soy uno, ¿no? Uno soy, así con la... Hasta todos. Bueno, al final la cantamos si quieren. Bueno, padre de naciones lo renombra y después como símbolo, como confirmación de esa señal, le cambia el nombre. Tu nombre, cada vez que recuerdes tu nombre o escribas tu nombre o que escuches tu nombre, vas a recordar ese pacto. Esa es la señal que Dios le manda. ¿De qué otra forma? Le dice, hay otra parte de este pacto, le dice, de ti vendrán reyes. ¿Qué reyes vienen de él? Todos los reyes de Israel. Empezando con David y todos ellos. Y dice, confirmaré mi pacto contigo. Y finalmente, ¿qué es lo que hacen? Una ceremonia, una confirmación con la circuncisión. Y dicen, este será el signo de que ustedes son mi pueblo escogido. Entonces, esa es la forma en que demostramos de una manera muy razonable, usando arqueología, que Dios actuó históricamente en este tiempo, pero que no se nos quede nada más en conocimiento arqueológico, porque hay cosas que podemos deducir de esto, y quiero terminar con esto, con estos puntos para casa. Dice Génesis 15, vino la palabra de Jehová a Abraham. A veces decimos, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué no sé cuál es tu voluntad? ¿Por qué no sé para dónde ir? ¿Por qué a veces me siento sin dirección? Y a veces el problema es que no sabemos escuchar a Dios. Queremos que Dios nos mande un milagro, una señal, o que nos hable al oído y nos diga, dale para la izquierda, o para allá no, hay un accidente ahí, vete por el otro lado. Pero ya tenemos la revelación en la Escritura, y esa es la forma en que nos podemos dar cuenta cuál es la revelación de Dios. Escuchémoslo, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Génesis 17:4 dice, he aquí mi pacto es contigo y verás, y serás padre de muchedumbres. Y aquí yo pensaba en mi rol como padre y pensaba en Dios y decía, Dios, fíjense en algo, Dios cuando promete algo, lo cumple. Y no hay nada más triste que ver el corazón de un hijo destrozado por las promesas rotas de su padre. Tengamos cuidado en las promesas que hacemos también a los demás y sobre todo a los de nuestra casa. Porque les digo, no hay nada más triste que un corazón de un hijo roto por un padre que no cumple sus promesas. Seamos como Dios que las cumple. Y finalmente Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré mi nuevo pacto. Ese pacto fue un pacto provisional, fue un pacto temporal, porque después viene Jesús y dice, este es el pacto, el nuevo pacto de la alianza que yo hago con ustedes, y fue firmado con la sangre de Cristo, y es el que nos da salvación.